las expectativas inflacionarias pueden cambiar con estas medidas que se están tomando y con quienes las están tomando, y donde hoy hay un conflicto con uno de los sectores más importantes generadores de divisas de la economía. Claro, porque Argentina necesita no solamente crecer, sino que necesita crecer y exportar. Claro. Y si el objetivo central es sacar a la gente de la pobreza, dejar de tener una movilidad social descendente como tuvimos en el 2018, 2019 y 2020, ¿sí? Y empezar a transformar a la Argentina, va a requerir otro tipo de política. No podemos seguir con estos niveles inflacionarios. Los acuerdos con el fondo en términos de tasa de interés, en términos de emisión monetaria, en términos de varios de los parámetros que ahí están definidos en el acuerdo, no muestran que la inflación se vaya a desacelerar abruptamente, al contrario, más en el contexto de la inflación importada y si no tenemos ningún mecanismo para amortiguar la inflación internacional. Tenemos que desacoplar. Obviamente las retenciones son un instrumento muy rápido, ¿sí? Para poder aplicar y financiar el Estado, en este caso para un subsidio cruzado, para subsidiar a través de un fideicomiso al trigo, ¿sí? Porque es un elemento central de la canasta básica. Reitero, son medidas puntuales, pueden colaborar coyunturalmente, pero hay que avanzar en medidas más radicales, más profundas, que veremos lo que termina adoptando el gobierno con cuestiones de maquillaje o tocando puntito más, puntito menos, contribuye, pero acá hay dos o tres problemas centrales. Uno de ellos es que tenés que estabilizar la cantidad de dólares para operar sobre la expectativa de dólares, porque hoy, si bien la inflación es multicausal, en algunas condiciones la emisión monetaria tiene alto impacto, en otras condiciones tiene menor impacto. Por ejemplo, cuando vos tenés, como el caso argentino, la capacidad instalada funcionando al 60-65% de la capacidad instalada, ¿sí? Entonces, si vos pones dinero en el mercado, puede tener algún impacto en precio, pero no muy fuerte porque puede aumentarse la producción. Cuando vos funcionás al 100% de la capacidad instalada es otra cosa, ahí sí es más monetaria. Hoy tiene más predominancia cambiaria. De todos modos, estamos viendo que incluso con un tipo de cambio, el blue, estabilizado, incluso en este último mes, con cierta tendencia decreciente, ¿sí? Los precios los mismos siguen siendo altos, en el mes de marzo van a seguir siendo altos, ¿sí? Y en el mes de abril también. Ahí el Estado, como regulador en la distribución, ¿sí? Ahí tiene que, porque el mercado solo no se autorregula, y menos en mercados que son muy oligopólicos y monopólicos como el caso argentino, y más en el sector alimenticio. Entonces ahí el Estado, con consenso político, tiene que establecer, digamos, pautas mínimas. Por ejemplo, que la está estableciendo con el salario mínimo vital y móvil, que creo que es insuficiente, todavía, digamos, imagínate vos que el salario va a estar en 40.000 pesos, pero para estar a nivel de el 2015 tendría que estar en 50.000 pesos el salario mínimo. Porque hay un cambio, digamos, como bien dijiste vos, hubo no solamente recesión 2018, 2019 y 2020, sino que hubo inequidad, mayor inequidad. Sí, y en un contexto increíble para Argentina, digamos, que tiene para alimentar 10 veces casi su población, y tenemos el 40% de la población pobre. Por lo tanto, pasa a ser, ya solucionado el tema del fondo, lo central de la agenda. Y en lo central de la agenda es la puja distributiva, porque tiene que ver con el establecimiento de precios relativos. Aquí necesitamos un Estado que medie y que garantice la soberanía alimentaria y energética y la mejora progresiva y acumulativa de los niveles de consumo. Esto es que cuide el mercado interno. También obviamente tenemos compromisos externos y hay que generar dólares. Argentina es la única forma que tiene, porque no se puede endeudar. Y no queremos que Argentina se endeude más porque eso ha fracasado. No podemos volver a los modelos de endeudamiento, privatización, que ya tan malos resultados dieron en Argentina. Tenemos que repensar algo nuevo. Y esto es política. Necesitamos política y de la buena. Si no, digamos, a ver, un escenario, por poner un escenario muy al... Claro. Pero ¿en qué contexto? El caso chileno es un ejemplo de una solución de una crisis que se veía, digamos, muy complicada de solucionar. Pero Argentina creo que tiene mecanismos institucionales y políticos. Pero Gustavo, pero tenemos incremento del precio de las exportaciones, ¿no es cierto? Eso es
favorable, pero también tiene su impacto en los precios internos, ¿no es cierto? Porque lo que vendes afuera, como productor, querés sacarle acá adentro. Tenés el precio de las importaciones también aumentando. El tipo de cambio, que también está aumentando, el tipo de cambio oficial, que es el precio que se comercializa. Hoy no miremos el blue, porque siempre miramos el oficial, pues como corresponde mirar el oficial, y el tipo de cambio oficial comenzó a recuperarse después de, bueno, años electorales y otras yerbitas. El precio de las tarifas, que se tienen que acomodar. El precio de los combustibles, que se tiene que acomodar, además de haberse ya acomodado. Tienen que seguir acomodándose. Todo eso es más presión inflacionaria. La tasa de interés va del 41%. ¿Quién va? ¿Dónde está el ahorro? ¿Vos creés que va a haber ahorro nacional con una tasa elevadísima como es el 41%? Sigue siendo baja, porque la tasa de interés real va a ser negativa con un 41%. Entonces, todo eso hace a un combo que va a ser muy difícil llevar a cabo una política de redistribución de ingresos favorable para mantener un consumo de un mercado interno más fortalecido. ¿Compartís esa idea? Así es, y de hecho, Hugo, fíjate vos que el proceso de crecimiento, fuerte crecimiento que hubo el año pasado, Argentina creció al 10,1%. ¿Sí? Pero después de haber caído mucho. Después de haber caído, está bien, mucho. pero tuvo un crecimiento alto. Lo que te quiero decir que con crecimiento alto, sin tener que estar, digamos, pagando pocos dólares, digamos, por compromisos externos, ¿sí? Digamos, pero el problema fue que ese crecimiento no generó tantas mejoras distributivas. ¿Sí? No, claro. No mejoró mucho los ingresos reales, si bien dejaron de caer como en el 2018, 2019 y 2020, se empezó a recuperar. El gobierno ha tomado la decisión política de que el salario empate la inflación y acá hay que monitorear el nivel de salario y jubilaciones que tiene que ver con el consumo, la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación y la inflación. Lo que hay que buscar es un equilibrio que genere inversión, porque tenemos que invertir más que un 15% del PBI si queremos crecer para generar empleo e inclusión social y además poder exportar. Pero por otro lado necesitamos los dólares, porque el crecimiento, recordemos, Hugo, siempre lo digo, que por cada punto de crecimiento del PBI, las importaciones crecen 3 puntos y los dólares no los tenemos y además los tenemos comprometidos con el Fondo Monetario. Y además necesitamos subsidiar, ¿sí? Y promocionar varias políticas de transición energética, de cambio de matriz productiva de mediano y largo plazo. Bueno, ahí tenemos que decidir de dónde, digamos, la frazada es corta, si tirás de un lado, se destapa de la otra. En este contexto, por eso hay que definir, y donde el gobierno no tiene mayoría en las cámaras, además, ni siquiera le aprobaron el presupuesto, tiene que pensar en cambios distributivos para sostener el mercado interno. Por eso digo, estas medidas que son distributivas, como las retenciones, los sectores más poderosos que tienen capacidad de veto no solamente mediático, ¿sí? Sino también económico, porque te pueden hacer una corrida cambiaria, los sectores más concentrados, en un contexto de debilidad donde no tenés divisas. Por eso tiene un margen de maniobra muy escaso. Por eso digo, el tema es que va a tener que tener medidas que las pueda consensuar, que no van a ser todas las que quiera, sino que va a tener que consensuarlas de tal forma de dar previsibilidad. Pero si queremos crecer, vamos a tener que estabilizar el tipo de cambio y ir bajando la inflación, que eso implica en el corto plazo tocar algunas retenciones para desacoplar precios internos es lo más rápido que se puede hacer, pero no para pensarlas como permanentes, sino para pensar algún esquema distributivo y de financiamiento de asegurar la energía y la alimentación. A ese nivel de urgencia hemos llegado, Hugo. Ese es el tema de fondo. Sí, yo creo que inclusive estamos en un momento político donde el gobierno creo que está muy en la lona y creo que no le van a dejar de pegar. Hoy hemos escuchado ayer, en estos días, declaraciones del gobernador Schiaretti
de que esto es meterle la mano, meterle de nuevo la mano en el bolsillo a la gente. Y, pero el bueno, aumento del pan es lo mismo. Me parece que te genera mucha pobreza. ¿Pero es demagógico eso? ¿O es demagógico eso? ¿Una declaración de un gobernador? Yo creo que sí, porque digo, si hoy tiene que haber un esfuerzo, a ver, todos estamos haciendo esfuerzo. Los asalariados han perdido en estos últimos 4 años un 20-25% de su ingreso. Los trabajadores informales mucho más aún. La pequeña y mediana empresa ha sufrido mucho la rentabilidad. También, si bien el año pasado pudo restablecerse después de la fuerte caída, de la impresionante caída del 2020 y de la impresionante caída del 2018-2019 sin pandemia y tomando deuda, ¿sí? O sea, el esfuerzo se está haciendo, pero hay algunos sectores que han ganado mucho en estos 4 últimos años. Sector financiero y el sector más concentrado alimenticio. Entonces, de algún lado tiene que haber solidaridad. Y si no la hay, tiene que estar el Estado para definir. Por ejemplo, una alternativa puede ser que el impuesto a las grandes fortunas, que fue por única vez el año pasado, se puede extender de forma de emergencia 5 años. Ahora, tenés que tener espalda política en un contexto donde el oficialismo tiene cierta división, ¿sí? Y donde la oposición es muy fuerte. Y el paro del capital, digo, si el paro del trabajo es importante, el paro del capital, esto es la ausencia de inversión, también es importante. Aquí, por eso digo, el tema es político, hay que repensar un nuevo pacto que no es solamente social, sino también es territorial, pero también es al interior de la fracción del capital, esto es al interior de los distintos eslabones, porque no es el productor pequeño triguero que se está quedando con la rentabilidad, ¿sí? No son los camioneros que están manejando, ¿sí? Hay algunos sectores que están concentrando, y el sector financiero también ha sido uno de los sectores beneficiados. Entonces, en este momento, en la pulseada, y esto es la grieta, esto es la lucha de clase, esto es la transformación de los precios relativos, diríamos los economistas, es lo que estamos viendo hoy día, que va a cuajar en un nuevo marco institucional, porque el viejo marco institucional no terminó de morir, el nuevo no termina de nacer en el contexto de una geopolítica muy convulsionada que genera mucha incertidumbre, ¿sí? No solamente a las personas de carne y hueso, sino también al que está pensando en una inversión con cierto riesgo, productiva, comercial o financiera, ¿sí? En todo el mundo está pasando esto, está aumentando la inflación, más aún en el caso argentino, exacerbado, ¿sí? Por los desequilibrios estructurales que tenemos. Por eso digo y cierro, Hugo, tenemos que pensar también que el árbol no nos tape el bosque. Una agenda de corto plazo es urgente, tenemos que bajar la inflación sin generar más pobreza y que no haya movilidad social descendente. Queremos restablecer algunas reglas de juego, y necesitamos de esa capacidad político-institucional, que esperamos que nuestros dirigentes y la sociedad civil esté a la altura. Y cambiar las reglas que haya que cambiar, ¿sí? El año que viene tendremos elecciones. Ojalá que no sea por especulación electoral de algunos, como le dicen a algunos, la casta política, ¿sí? En los sectores políticos. Que no se te pegue, poder, ¿sí? Que no se te pegue ese concepto, Gustavo. No, por supuesto que no, por eso lo digo entre comillas, Hugo. Gustavo, sí. te agradezco la participación, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, yo me despido de vos, me voy al último corte y bueno, nos faltará la oportunidad de vernos nuevamente. Muchísimas gracias. El intendente Juan Manuel Llamosas inauguró el Parque Norte en la Costanera del Río. Es el proyecto número 150 que se concreta con el presupuesto participativo. Se trata de un espacio recreativo y deportivo totalmente equipado para el disfrute de las familias riocuartenses. Presenta vos también tu propuesta en el presupuesto participativo. Ingresa en www.riocuarto.gov.ar y hacé realidad tu proyecto. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Cálido ambiente y excelente decoración hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto. Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más. El Almacén, Cabrera y Moreno. Reservas al 4627 614.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a tu alcance las carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Contador Público, con modalidades presencial y a distancia. Sociedad Rural de Río Cuarto, una tranquera abierta al campo y a la ciudad. Certificamos normas ISO 9001-2015 en todas las áreas de producción y de servicios de hormigón elaborado. Vamos hacia una mejora continua. Vamos hacia adelante. Lunardi, lo ayudamos a construir.